Hola, hola. No. Buenos días a todos. Aquí darle la bienvenida a Ístaro Sweet, el maestro que nos va a dar la charla introductoria para iniciar con nuestra lectura que hemos decidido hacerla, El perdón en Jesús, del maestro, el doctor Kenneth Wapnick. Agradezco a todos la bienvenida, agradezco a Ístaro por su puntualidad y por su disponibilidad. Y bueno, ahora los dejo en manos de Ístaro. Muchas gracias, Ístaro. Bienvenido. Ofrezco un instante santo para todos. Y gracias, gracias nuevamente. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por la invitación. Gracias. Bien, sí, se me pidió hacer una introducción sobre la lectura que van a hacer del libro El perdón y Jesús de Kenneth Wapnick. Este es uno de los primeros libros. No sé si se podrá silenciar los demás micros, por favor. Creo que hay algo de bulla. Gracias. Am, este es uno de los primeros libros de Kenneth Wapnick. Y él lo hizo a modo de una transición del cristianismo a lo que es un curso de milagros. Él comenta al comienzo de este libro que él tiempo atrás había escrito un artículo dirigido a los judíos para intentar hacerles una introducción a un curso de milagros y después pensó que quizás se podría también hacer lo mismo con el cristianismo y él dice que en realidad no se pueden unir las enseñanzas del cristianismo con las de un curso de milagros, porque sus bases son diametralmente distintas. Lo que sí se puede hacer es rescatar puntos de unión. Y es también lo que hace Hay un libro que lo escribió junto con el padre Norris Clark, que es el diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros. Y este libro de El perdón y Jesús podríamos decir que es algo así como una extensión también de ese intento de querer conciliar algunos aspectos del cristianismo con un curso de milagros, junto con la conclusión de que en realidad no se puede del todo, porque las bases son distintas. Ahora, lo que hace Kenneth con este libro es sacar el mayor provecho de la interpretación que Jesús hace en un curso de milagros sobre las citas bíblicas, también sobre el rol que tiene Jesús para nosotros. Y por supuesto de la base central de todo este curso que es la práctica del perdón, o también el milagro, que sería lo mismo. Tengo un par de citas de este libro que es El Perdón y Jesús, y espero no hacerles spoiler para los que todavía no han hecho toda la lectura, pero creo que va a ser una buena introducción para apuntar hacia el objetivo que Ken quiso darle a este libro. Y también tengo un par de citas del libro de un curso de milagros, que es la base y la fuente de estos libros que nos entregó Ken Wapnick y de toda su enseñanza. Pero antes quería hablar un poquitito sobre el rol que tiene Jesús y el Espíritu Santo para nosotros, no solo como estudiantes de un curso de milagros, sino simplemente como mentes dormidas. Porque Jesús o el Espíritu Santo tienen el mismo rol para todos nosotros, ya sea si somos o no estudiantes de un curso de milagros. Lo que hace Jesús es ser un símbolo tomado por el Espíritu Santo para representar la respuesta. El Espíritu Santo en realidad es la respuesta de Dios, y esto ya es una metáfora, porque también como lo explica Ken Wapnick, Dios no da respuestas, al menos no literalmente, sino que se nos cuenta un cuento mítico donde se nos explica una historia sobre lo que pareció ocurrir y lo que pareció también ocurrir en respuesta a ese error, pero que en realidad nunca ocurrió nada. Al final todo es paradójico porque todo es solo un sueño y nunca hubo nada. Pero puesto que creímos que hubo una separación, necesitábamos una corrección. Y esto es el Espíritu Santo, una corrección dada por Dios para nosotros. Ahora, Jesús cumple el rol de representar al Espíritu Santo, la mente correcta, el maestro interior, el guía, porque el Espíritu Santo lo ocupa como un símbolo, ya que fue se dice, el primero en completar su papel en la expiación.
Es decir, fue el primero en deshacer toda la culpa inconsciente y todo el sistema del ego en su mente a través de la práctica del perdón y del milagro. Entonces es simplemente un símbolo útil para nosotros. ¿Y por qué es tan útil ese símbolo? No porque en sí Jesús haya sido alguien especial, sino simplemente porque nosotros tenemos necesidad de una compañía, un guía, un maestro, un hermano mayor. Porque creemos que existen los hermanos y en el cielo ni siquiera existen los hermanos. Dios tiene un solo hijo. Pero puesto que creemos en la fragmentación, el Espíritu Santo se vale de esa creencia para sanar la misma. Es decir, se vale de nuestra creencia de que existe un hermano separado, entre comillas, de nosotros, el cual va a servir como un guía y un ejemplo, hasta que nos demos cuenta que en realidad no está separado, que no somos diferentes de Jesús. Ya él explica en los primeros capítulos de su curso que entre él y nosotros no hay ninguna diferencia significativa excepto en el tiempo, el cual de por sí es inexistente. Es decir, solo la ilusión del tiempo él despertó primero, pero en la realidad todos estamos despiertos, todos somos una sola mente, un solo espíritu, un solo ser. A propósito, quiero hacer una pequeñita aclaración de términos. Por lo general, los estudiantes del curso hablan de que uno tiene que elegir entre el ego y el espíritu. Si bien eso podría ser en la metafísica o en el nivel uno enseñado por Kenneth Wapnick acerca de este curso, pero en el nivel 2, que es la parte práctica, en realidad no elegimos entre el ego y el espíritu, sino entre el ego y el Espíritu Santo. El espíritu es el ser despierto en el conocimiento. Espíritu corresponde a conocimiento, Espíritu Santo corresponde a corrección. Esa es una pequeña aclaración semántica, porque es muy tentador confundir los niveles de la realidad absoluta del conocimiento eterno con la corrección, donde no es lo mismo. El Espíritu Santo tiene una función simbólica, que es la función de corregir o subsanar la idea de separación. Pero eso se desconoce totalmente en el cielo o en el conocimiento, donde Dios es y nada más es. Así que espíritu corresponde al nivel de la realidad, la eternidad, y Espíritu Santo es un guía o maestro temporal dentro del sueño que corresponde a la mente correcta. Es un sistema de pensamiento correctivo. Entonces, el rol de Jesús es ser el símbolo ocupado por el Espíritu Santo para hacer este sistema de pensamiento correctivo. Cuando Jesús nos pide que nos unamos a Él, o cuando nos dice que no debemos ocultarnos nada el uno al otro, hace referencia a que lo ocupemos primeramente como un ejemplo de un hermano que perdonó todo hasta el final, con un perfecto perdón, el verdadero perdón que no ve pecados ni separación. Y segundo, que lo ocupemos como la representación del Espíritu Santo, el cual provee la corrección. Entonces, Jesús es un doble símbolo que al final se vuelve uno. Es el símbolo de que es posible perdonarlo todo y despertar, y también el símbolo del amor eterno de Dios al identificarse con Él, con ese amor eterno. Ah, ese es el rol que tiene Jesús. Ahora, es muy tentador para nosotros hacer un ídolo de Jesús, tanto de amor especial como de odio especial. Aquí muchos dirían, ¿cómo yo voy a hacer un ídolo de odio especial de Jesús si Jesús es mi hermano y representa al Cristo? Y bueno, Jesús nos dice, sí, estás haciendo un ídolo de odio especial porque me has visto como una figura temible, porque yo para ti represento el amor y la paz de Dios y tú tienes miedo de despertar en ese amor. Eso es lo que nos diría Jesús. Tal como el Espíritu Santo también para nosotros representa una figura temible y amenazante, no porque en verdad lo sea, sino porque nosotros tenemos tanto miedo y resistencia a despertar en el cielo que vemos cualquier símbolo del despertar como algo peligroso, algo que nos llevaría a perder lo que deseamos, siendo esto el especialismo. Perderíamos todo nuestro especialismo, nuestra idea de una identidad individual, de un yo especial. Estamos tan aferrados consciente o inconscientemente a esta individualidad, a nuestro cuerpo, nuestro personaje y toda la historia que conlleva este personaje físico y psicológico que tenemos, y mayormente inconsciente, un terror muy profundo a despertar en el amor de Dios. Y el Espíritu Santo representa ese despertar y Jesús también. Esta es la razón de por qué hacemos un ídolo de odio especial de Jesús. Y es la razón también de por qué hace 2000 años el mundo quiso torturarlo y asesinarlo, porque representaba algo que era totalmente lo opuesto a lo que el mundo quería. El mundo quería ser especial y sigue queriendo ser especial. Por lo tanto, cualquier símbolo que dijera tú no eres especial, sino que eres uno con Dios,
se vería como una figura amenazante, una figura temible. Si bien Jesús estaba en perfecta paz, en un perfecto amor, nosotros nuestros hermanos en esa época lo veían como una figura temible, la mayoría de ellos. Por supuesto, habían algunos que ya estaban muy avanzados espiritualmente y entendían el mensaje de Jesús sin resistencia, pero la gran mayoría lo veía con mucha resistencia porque primero Jesús representa el hecho de que la separación nunca ocurrió, representa el hecho de que el pecado nunca ocurrió, de que la culpa no tiene sentido y el miedo tampoco. Y nosotros, que somos tan adictos a la idea de pecado, de culpa y de miedo, vemos a Jesús, que representa todo lo opuesto, como algo amenazante. Fíjense, todo esto está, por supuesto, en algún nivel inconsciente, mayormente. A veces lo hacemos un poquito más consciente. Y esta es la razón de por qué también un curso de milagros nos da tanta resistencia, porque el curso representa el despertar del sueño. Cualquiera aquí diría, pero si yo de verdad quiero despertar del sueño. Y Jesús nos mira muy paciente y tiernamente y nos dice, hermano, hermana, mira, te voy a ayudar a profundizar un poquitito para que te des cuenta de que en realidad tienes mucho miedo y resistencia a despertar. Lo cual no es ningún pecado ni nada grave, pero si no tomas contacto con eso va a ser imposible despertar de todo corazón o desear realmente el amor de Dios. Así que el trabajo que hace con Jesús, que hacemos con Jesús, no es solo ocuparlo como un ejemplo de un perfecto amor y un perfecto perdón, sino como la guía que nos toma la mano para profundizar en nuestra mente y mirar todas nuestras defensas, todas esas capas de disociación que hemos puesto para no ver lo simple del problema y a la vez lo simple de la solución. Así que Jesús tiene dos trabajos con nosotros. Primero es ser la bondad misma, un perfecto y tierno amor para nosotros, un apoyo y una compañía constante que nos toma dulcemente la mano y camina con nosotros. Ese es el primer rol que tiene Jesús. El segundo es el trabajo sucio. Lo que nadie quiere hacer es ver toda la oscuridad del sistema de pensamiento del ego en nuestra mente. No porque sea una real oscuridad o porque el ego sea real, es toda una ilusión, sino porque nosotros hemos creído que es real y luego lo hemos ocultado. Y ahora Jesús tiene que hacer ese trabajo junto con nosotros de ayudarnos a mirar de forma objetiva, de forma honesta y humilde, todos nuestros pensamientos de odio, de victimismo y de especialismo, para finalmente darnos cuenta de que no tienen sentido, nunca nos dieron paz y tiene que haber otra manera. Y esa otra manera es Jesús, hablando de él como el Espíritu Santo, por supuesto, como un símbolo que representa la corrección. Ese es el rol que tiene Jesús para nosotros. Ahora, eh, voy a leer una cita que es la introducción a la segunda parte del libro El perdón y Jesús, donde nos da una clave muy importante y que es el núcleo y el corazón de la enseñanza y la práctica con un curso de milagros. Dice, esta es la página 157 del libro El perdón y Jesús, en la introducción de la segunda parte. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento mayor, Jesús respondió con una afirmación del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió que el segundo máximo mandamiento era igual que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. En todas partes en los evangelios encontramos a Jesús hablando del amor de su Padre y confiando en su providencia, así como perdonando y no juzgando a los demás, lo cual culmina en el mandamiento nuevo que les dejó a sus discípulos, que os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Estos dos mandamientos pueden traducirse en fe y perdón, los principios fundamentales de un curso de milagros y a los que nos referiremos como el plan de salvación del Espíritu Santo. Yo hace unos años atrás, cuando comencé mi viaje espiritual, podríamos decir, mi aprendizaje o mi introducción a la espiritualidad,
yo comencé, me llamaba un poco la atención, por supuesto, las enseñanzas de la nueva era, por ahí yo partí, pero me seguía llamando un poquitito siempre la imagen de Jesús. Y me daba curiosidad las enseñanzas del cristianismo. Si bien cuando leía acerca del cristianismo lo encontraba bastante incoherente, bastante dualista, aunque no ocupaba ese término, sí tenía esa visión, esa distinción de esto es dualidad, esto es separación. Sin embargo, seguía viendo en mí algo que me llamaba la atención. Acá en Chile, yo soy de Chile, hubo hace unos 80 años atrás, más o menos, un sacerdote jesuita que se llamaba el padre Alberto Hurtado. Y este padre Alberto Hurtado, él tenía una enseñanza muy profunda, él escribió unos libros. Yo leí unos libros de él, como decía, cuando comencé mi camino espiritual, mucho antes de conocer un curso de milagros, y él tenía una enseñanza muy linda que me hacía mucho sentido. Él decía, amar a Dios y amar al prójimo no son dos mandamientos separados, sino uno y el mismo. Si no puedes encontrar a Dios en tu hermano, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Y esto tenía mucho sentido para mí. Esta fue mi introducción a la espiritualidad. Y es lo mismo que está diciendo Kenneth Wapnick aquí en la introducción de la segunda parte de su libro, El perdón y Jesús, donde habla de que Jesús tomó estos dos mandamientos y los vio como uno solo, porque de hecho son uno solo, porque el Espíritu Santo, el sistema de pensamiento correctivo, nos dice que no hay ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. La única pequeñita diferencia es que el Padre creó al Hijo, pero no el Hijo al Padre. Fuera de esa pequeñita distinción, son exactamente el mismo amor, porque el Hijo, el Cristo, que somos todos como espíritu en el cielo, es la perfecta extensión del amor de Dios. Es decir, el Hijo no tiene nada que el Padre no tenga, porque el Padre es solo amor y el Hijo también. Y es más, lo creó con la capacidad de extender ese amor, lo que el curso llama creación, crear o co-crear con Dios, que no tiene nada que ver con el mundo de las formas, el mundo fenoménico, el sueño que estamos experimentando. La creación para un curso de milagros tiene únicamente relación con el cielo, en la eternidad donde no hay forma, en la total abstracción del reino. Entonces, como somos exactamente igual a Dios, amar al prójimo, a un hermano, sería amar al Cristo. Y si el Cristo no está separado de Dios, amar a mi hermano es amar a Dios. Ahora, la forma en que todo esto tiene mayor sentido es entender la metafísica profunda que nos provee Jesús en un curso de milagros, donde nos habla de la supuesta división del Hijo con el Padre, y decimos supuesta porque en realidad nunca ocurrió. Entendiendo la metafísica, toma todo el sentido la práctica del milagro y del perdón, y el rol que tiene Jesús con nosotros y el que tenemos nosotros con nuestros hermanos. Porque en la metafísica se nos enseña que nosotros creímos habernos separado de Dios y luego creímos habernos fragmentado. Y creímos habernos fragmentado no solo porque apareció solita esa creencia, sino porque fue una decisión. Ahora, por supuesto, una decisión acerca de algo imposible, porque no hubo separación, pero decidimos creer que sí, hasta el punto de autoconvencernos que sí nos separamos de Dios y nos fragmentamos. Y luego nos inventamos todo un universo de tiempo y espacio, de formas y dimensiones para proyectar la culpa y el pecado que creíamos haber cometido contra Dios nuestro Padre al separarnos. Que por supuesto no nos separamos, pero al creer que sí, creímos en la idea de pecado y en la idea de culpa. Nos inventamos todo un escenario ficticio donde proyectar la culpa y donde proyectar la idea de separación y fragmentación. Por eso es que todo este mundo es un mundo de separación, de diferencias, de contrastes, de comparaciones, lo que sería imposible en el cielo donde todo es uno. Pero puesto que nos tomamos en serio ya la idea de separación y proyectamos nuestra idea de que pecamos contra Dios en el mundo y en nuestros hermanos, creyéndonos ahora separados de ellos, este plan de la salvación del ego, que es culpa a los demás para que tú te salves, tiene un doble propósito. Primero, mantener vigente la idea de separación a través de verme separado de mis hermanos, identificarme como un cuerpo y verle a los demás como cuerpos. Y segundo, mantener vigente la idea de pecado y culpa, porque esa es la gran barrera protectora que conserva, esconde, más refuerza
la idea de separación y de especialismo. Por eso es que para nosotros, en nuestra locura del ego, la idea de pecado es tan importante. Por supuesto, para Jesús, para el Espíritu Santo, no tiene ningún sentido y es lo más descabellado que pueda haber, pero en nuestra locura tiene gran importancia la idea de pecado y de culpa, porque es la demostración, entre comillas, de que sí logramos separarnos de Dios y existir como entes divididos, separados y fragmentados. Y es por eso que tenemos también una adoración al odio y al victimismo. Tenemos una adicción. Todo el tiempo y toda nuestra vida pasamos con la idea de que somos la víctima indefensa de un mundo despiadado. Y todos tenemos pruebas y testigos de que así es. Y lo que hace Jesús con esas pruebas y testigos es decirnos, hermano, hermana, lo que tú crees no es cierto. Tú te inventaste todo este mundo para intentar comprobarte a ti mismo de que eras una víctima y querer ver la culpa allá afuera en tus hermanos o en situaciones, para esconder la idea de culpa que creías tener ahí en tu interior. Lo cierto es que no existe culpa ni en tus hermanos, ni en el mundo, ni en ti, en ninguna parte. Pero ya que creíste que estaba en ti, las defensas que vienen son negación y proyección. Entonces, proyectamos la idea de culpa. En este contexto, proyectar quiere decir acusar a alguien. El término proyectar se debe entender en dos contextos. En el primero, la metafísica o lo que Ken Wapnick llamaba el nivel uno, proyectar es manifestar todo un universo de tiempo, espacio y cuerpos, el mundo de las formas, de la multiplicidad, el mundo fenoménico, el mundo visible y tangible. Eso es en el nivel uno lo que es la proyección. Luego eso se deja de lado y se ocupa solo como la base para la corrección en el nivel 2, donde el nivel 2 es un contraste entre una percepción errada y una percepción correcta, donde la percepción correcta está sustentada por los cimientos de la metafísica del nivel uno, que solo la verdad es verdad y nada más lo es. Tim Wapnick daba mucho énfasis a estos dos niveles, decía, el curso está enseñado en dos niveles. No estamos hablando de los niveles de la mente y el cuerpo, que es a lo que el curso en los primeros capítulos se refiere con la confusión de niveles. Estamos hablando de otro grupo de niveles, los niveles de la metafísica y la práctica del curso. La metafísica dice que el cielo es lo único real y todo lo demás es una ilusión, y esa ilusión por completo es una proyección. Pero en el nivel 2, la proyección del tiempo-espacio pasa a ser neutro, donde ahora tengo dos maneras de mirar ese sueño. Una es proyectando con el ego y eso quiere decir juzgando, acusando, teniendo un pensamiento de ataque. Y la otra es extendiendo o lo que conocemos como el milagro o el perdón. Entonces, en este nivel 2, cuando hablamos de proyectar, estamos hablando de tener un pensamiento de ataque contra alguien. Ahora, ¿por qué todo esto es fundamental para entender que amar a mi hermano es amar a Dios? Y este es el rol que cumple Jesús también de enseñarnos esto, porque puesto que proyecté mi creencia de separación, de pecado y de culpa en mis hermanos, ahora ellos pasan a ser mis salvadores, porque me brindan una oportunidad para deshacer el error, rebobinando la proyección hasta el punto donde se originó en mi mente y ahí permitiendo que Jesús o el Espíritu Santo la subsane. Y esta es la gran importancia del perdón con nuestros hermanos y el símbolo que tiene Jesús con nosotros de ese tipo de perdón, un perdón perfecto, que no hace concesiones, un perdón puramente no dual, el verdadero perdón que dice que nunca hubo pecado porque nunca hubo separación. Y todo lo que pareces experimentar en este mundo es literalmente un sueño, solo un sueño. Todo aquí es mentira, todo aquí es falso. Todo aquí es una alucinación descabellada de nuestra mente que creyó haberse separado de Dios. Creyó en lo imposible y lo experimentó como si fuese verdad. Y ahora la salvación es observar mi creencia de que estoy separado de mis hermanos a través de mirar mi enfado, darme cuenta de que estoy juzgando, estoy teniendo pensamientos de intolerancia, los cuales somos muy hábiles para esconderlos, pero tiene que llegar un punto donde los hacemos conscientes y nos damos cuenta de que estoy juzgando todo el día y no pasa nada grave, simplemente no tengo paz. Jesús nos dice que juzgar desde el ego no es un pecado. Sin embargo, el coste de ese juicio es perder la paz, perder la paz de Dios. Ahora,
solo la podemos perder en nuestra conciencia, entendiéndose conciencia como la capacidad de experimentar la separación. Desde la mente dormida tenemos una conciencia que en el inglés se llama consciousness. En el inglés hacen una diferencia entre consciousness y awareness, que en el castellano, en el español no hacen esa diferencia. Le ponen como un solo concepto. Pero desde la conciencia, consciousness, la cual se inventó con el ego, es ahí, en la mente dormida, donde podemos perder la experiencia de paz. Más en la experiencia de la conciencia, que la podríamos escribir con mayúscula, que sería awareness, la paz de Dios es eterna y nunca se puede perder. En otras palabras, el Cristo en nosotros, nuestro espíritu, no puede perder la paz, pero nuestra mente, que por ahora está dormida, puede perder la experiencia o la conciencia de esa paz al estar en el ego, al juzgar a nuestros hermanos, al creerse dividido, separado y fragmentado. Y todo esto se sana o se revierte simplemente con la práctica de un dulce y tierno perdón, el cual no ve pecados porque reconoce que todo esto es un sueño. Los cuerpos de mis hermanos son un sueño, sus conductas son un sueño, sus palabras son un sueño, mi cuerpo es un sueño, lo que le pasa a mi cuerpo es un sueño. Todo en el mundo de las formas es una mentira, es una ilusión. Nunca va a ser verdad, ni un poquitito, no tiene nada de verdad. Y esto parece ser bastante radical, y en efecto lo es, pero esta radicalidad es puro amor y ternura, porque esta es nuestra salvación. Este entendimiento y llevarlo a la práctica es lo que finalmente nos va a llevar a un descanso interior, una tranquilidad, una experiencia de paz, donde no puede haber ni miedo, ni soledad, ni resentimiento, ni culpa, ni especialismo. Y esto es lo que logró Jesús y es por eso que el Espíritu Santo lo ocupa como un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de alguien que decidió perdonar a todos sus hermanos y no ver pecado en nadie. Un ejemplo de una mente, un aspecto de la mente del hijo dormido que decidió recordar su integridad y plenitud y su unidad con todos sus hermanos. Decidió simplemente no excluir a nadie de su mente o metafóricamente de su corazón, decidió unirse a todos en perfecto amor y entonces Dios dio el último paso en él y lo despertó en el cielo. Y ahora el Espíritu Santo lo ocupa simplemente como un ejemplo didáctico de alguien que lo logró para enseñarnos, tú también puedes y no tienes por qué seguir perdiendo el tiempo en tu victimismo, en tu sufrimiento. Si bien no se te va a condenar ni se te va a juzgar por haber elegido el victimismo, se te dice, hay otra alternativa. No tiene por qué seguir siendo así. Esta es la motivación que nos da Jesús, y de esto se trata también este libro de Kenneth Wapnick, de Jesús como una motivación, como un símbolo, como un ejemplo a seguir, como alguien que realmente no es distinto de nosotros, pero que por ahora cumple un rol simbólico, igual que el Espíritu Santo, de indicarnos el camino. Jesús es a la vez la flechita que apunta hacia la meta y la meta misma, al representar también el amor de Dios o el Cristo que somos todos. Jesús representa un maestro y a la vez representa nuestra verdadera identidad como el Cristo. Por eso es que tiene un doble rol que finalmente, si se entiende muy bien, es uno solo, que es la corrección y el despertar en la realidad. Ahora, el énfasis que se le da aquí es también al perdón, y el perdón en especial en las relaciones. Así que tengo una cita de un curso de milagros. Esto es el anexo psicoterapia. Y es en el capítulo 2 creo que era. Sí, el capítulo 2 el proceso de la psicoterapia. Eh, ya les muestro. No, perdón, el capítulo uno es el propósito de la psicoterapia. Y solo voy a leer los primeros párrafos. El contexto aquí es la relación terapeuta-paciente, que fácilmente puede ser cualquier relación que todos tengamos, porque el rol del terapeuta no es distinto a cualquiera de nosotros como maestros de Dios o como estudiantes y practicantes, que es perdonar y unirnos en paz con nuestros hermanos. En este caso, el rol del terapeuta es exactamente sí mismo. A propósito, también Jesús representa al terapeuta con T mayúscula del que se habla aquí
a lo largo de todo el anexo psicoterapia, porque representa también al Espíritu Santo. Es el terapeuta con T mayúscula, el Espíritu Santo o Jesús. Y este es el recordatorio que nos da como nuestra función, no solo con nuestros pacientes, si es que somos terapeutas, sino también con todos nuestros hermanos, el rol que tenemos con toda la filiación. Dice, el propósito de la psicoterapia. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar el sistema fijo de creencias ilusorias que alberga y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Esta falsa relación de causa-efecto es la creencia de que afuera está la causa de mi dolor y yo soy el afectado. La creencia de que lo que ocurre allá afuera en el mundo de las formas puede afectar mi mente. Y eso es lo que el curso llama una confusión de niveles. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Cuando aquí dice que nadie se escapa del miedo, no quiere decir que por el hecho de estar aquí uno tiene que sí o sí estar en miedo. Por supuesto que alguien puede estar en el Espíritu Santo y en la mente correcta. Hace referencia a todos los que comenzamos aquí en el sueño, en algún momento tuvimos miedo y probablemente lo seguimos teniendo. Ese fue el origen de este mundo. Este mundo se fabricó en base a la idea de pecado, culpa y miedo. Ahora, no tiene por qué seguir siendo así. Dios ha dado a todos un maestro con M mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo, y Jesús ocupa el mismo rol. Un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda ofrecer. Es decir, ya contamos con la ayuda total y absoluta desde nuestra mente. No obstante, hay momentos y situaciones en los que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él, el maestro, es decir, el Espíritu Santo, ofrece a ambos sus más preciados regalos. Ahora, ¿cuáles serán estos más preciados regalos que el Espíritu Santo o Jesús nos pueda dar a nosotros? Es simplemente la paz de Dios, la paz interna, la paz mental. No hay mayores regalos que estos. No está hablando de dinero, de chocolates o de flores, no está hablando de un viaje o de una nueva casa o un trabajo. Está hablando de unirme en paz, en dulce perdón con mi prójimo. En este mundo, yo les aseguro, no puede haber un mayor regalo ni puede haber otro regalo que ese. Ese es el único regalo significativo que alguien puede recibir y entregar, el perdón y la paz de Dios. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo o a Jesús a formar parte de ella y otorgar su magno regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprendiera a invocar a Dios y oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Debemos recordar que Jesús nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice tanto en la Biblia como en un curso de milagros. No estamos diciendo que toda la Biblia sea la enseñanza de Jesús, pero como decían Arten y Pursa, los maestros de Gary Renard, es de las pocas veces donde se tropieza con la verdad la Biblia. Pero sí, Jesús lo dijo no haciendo referencia a él como alguien especial y el mejor o el hijo favorito de Dios, sino haciendo referencia a que él lo entendió y nos va a ayudar a todos a entender que todos somos el camino, la verdad y la vida. Es decir, una vez más, nadie tiene algo distinto de Jesús. La única diferencia es en el tiempo, donde Él despertó primero que nosotros. Pero el tiempo es una ilusión. Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia, o parafraseando también de la relación santa o de la práctica del perdón con nuestros hermanos. ¿Podría haber algo más santo? Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña lo que es el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su curación, el terapeuta es perdonado junto con él. Es decir, el obrador de milagros, tomando los términos del el capítulo 2 del texto del curso, aquel que va a practicar el milagro, el perdón con su hermano, se cura a sí mismo al practicar el perdón con su hermano. De eso se trata toda la enseñanza de Jesús, toda la enseñanza de un curso de milagros, y esto es lo que enfatiza también Ken Wapnick, dándonos una dulce mano para recorrer este camino juntos. Lo que hace Ken Wapnick no solo también es escribir
bellos y profundos libros, sino también él fue un ejemplo de alguien que llegó hasta el final con la práctica, de alguien que se iluminó, alguien que deshizo todas las capas de culpa inconsciente en su mente, todo el sistema de pensamiento del ego, y se quedó solo con el Espíritu Santo o solo con Jesús. Esto fue lo que prefirió Ken Wapnick, esto fue lo que eligió, y esto fue lo que nos enseñó, quedarse únicamente con Jesús. Y nuevamente Jesús es un símbolo que representa el amor de Dios o el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Ken Wapnick y lo plasmó muy bien en sus libros con una profunda humildad y una genialidad a la altura del curso mismo. Así que por mi parte es tremendamente recomendable no solo el libro de El Perdón y Jesús de Ken Wapnick, sino todos los libros. Si tienen la oportunidad de encontrar cualquier libro, artículo, charla, video, audio de Ken Wapnick, les aseguro no va a ser ninguna pérdida de tiempo, va a ser de mucho provecho. Todo el material, lo que escribió desde sus comienzos del estudio con un curso de milagros hasta el final. Todo va en perfecta línea con la pura y radical no dualidad de un curso de milagros, la cual es lo único que finalmente nos va a llevar a despertar. Ningún camino que tenga un poquitito de dualidad te va a llevar hasta el final del camino o te va a deshacer todo el sufrimiento. Recuerdo una frase que aparecía en una película que se llamaba Entre secretos y navajas, algo así. No recuerdo bien el título. Era sobre detectives. La cosa es que el detective de esa película decía, cuando la verdad no es completa, es aliada de la mentira. Esto es lo que hacen toda la gran mayoría de los caminos espirituales que no son puramente no dualistas. Si meten un poquitito de dualidad, son aliados de la mentira. Y no puedes remar en dos sentidos al mismo tiempo. O sigues la corriente del río o vas en contra del río, pero no te puedes quedar ahí estancado. Tal como ya Jesús nos dijo que no puedes seguir a dos amos o adorar a dos dioses. O eliges bien la pura no dualidad, que es lo que representa Jesús y el Espíritu Santo, o bien eliges la dualidad, la que representa el ego. Y si uno intenta hacer una mezcolanza, lo que va a lograr es un conflicto que va a reforzar simplemente la idea de separación, culpa y miedo con el autoengaño de que está haciendo avances, cuando en realidad es muy poco el avance que se puede hacer desde una enseñanza dualista. No estamos excluyendo, criticando o atacando las otras enseñanzas. Solo es mi apreciación personal. Si alguien realmente quiere hallar paz de todo corazón, tendrá que elegir cualquier camino que sea perfecta y puramente no dualista, algo que te enseñe solo lo que enseña el Espíritu Santo. Si mezclas las enseñanzas del Espíritu Santo con las del ego, va a quedar una mezcolanza muy extraña que va a terminar en un conflicto. Por mucho tiempo a veces encapsulado, reprimido y escondido, pero que en algún momento, tarde o temprano, va a salir a flote y vas a hallar necesidad de un camino que te enseñe la verdad y solo la verdad y que no la mezcle con ilusiones em, de separación o de culpa. Ken Wapnick se dedicó a la pura verdad, a la verdad puramente no dualista de un curso de milagros, y para mí su enseñanza es una línea recta. En matemáticas se enseña que la distancia más corta entre un punto y otro punto es una línea recta. Esto es lo que es un curso de milagros y esto es lo que es la enseñanza también de Kenneth Wapnick. Es una línea sin curvas, una línea recta, derecha, puramente derecha, sin distracciones. Es el camino rápido, es la manera de ahorrar lo máximo de tiempo para deshacer la totalidad del ego, deshacer la totalidad de la idea de sufrimiento. Cuando yo quiero seguir una línea con curvas es porque todavía soy un devoto del sufrimiento, pero lo escondo. Cuando elijo una línea recta es porque estoy decidido a despertar en Dios, que sería lo único coherente siendo los hijos de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una, Itzaro. Hola, Sharon. Ujú, ujú. ¿Quién va primero? Loli. Loli. No, sí, solo quería saludarte. Hola. Hola, Loli. Hola.
Pregunto entonces, Carmen, Sí, claro, claro. Ízaro, cuando has dicho que en Wapnik, bajo tu punto de vista, despertó, ¿en qué te basas para esa seguridad? ¿Cómo puedes afirmarlo así? ¿Qué es lo que te lleva a decir Ken despertó? Bueno, son tres cosas. Ninguna de esas, desde mi experiencia, es directa, pero son tres cosas. La primera, Arten y Pulsa, los maestros de Gary Renard lo mencionan, y para mí toda su enseñanza es muy coherente, por lo tanto no me cabe duda de que lo que ellos digan esté en lo cierto. Lo segundo es el material de estudio que nos dejó, todos sus libros y charlas, en ningún momento se sale de la pura y radical no dualidad. Sin embargo, este no tiene por qué ser un parámetro fidedigno por el que basarse si es que alguien está iluminado. Por ejemplo, hay maestros. eh, está una llamada. Hay maestros de un curso de milagros que tienen una manera de enseñar pura y radicalmente no dualista, lo entendieron muy bien la parte teórica y hacen una muy buena práctica, pero eso no quiere decir que realmente estén iluminados. Entonces, este segundo parámetro por el que me baso para decir que Ken Wapnick estaba iluminado puede ser algo muy relativo. Sin embargo, alguien sí se puede guiar por ese parámetro, porque su enseñanza es totalmente acorde a la no dualidad de un curso de milagros. Que nuevamente este no tiene por qué ser un parámetro fijo, porque quizás haya alguien más que enseñe muy bien el curso y aún no esté iluminado. Y tercero, es por lo que he escuchado de aquellos que lo conocieron, que él estaba en una perfecta paz, que nunca se enfadaba. Ahora, por supuesto, todo esto es en la parte tardía de su vida como Ken Wapnick. De seguro que al principio de su estudio no estaba iluminado, sí bastante avanzado, y más en su vejez, yo creo, alcanzó la iluminación. Entonces estamos hablando de la parte tardía de su vida o el final de su vida, él ya estaba iluminado. De seguro en su juventud todavía tenía algo de ego que deshacer o en su adultez, pero ya en su parte posterior, entonces él ya había alcanzado la iluminación. Eso es por lo que he escuchado de la gente que lo conoció, que ellos decían que él estaba en una perfecta, absoluta paz y bondad y no solo eso, era alguien normal, alguien que contaba chistes, que era bromista, que se reía, que cuando tenía que ser serio para dar una clase lo era y cuando tenía que compartir con sus amigos o familia a veces un payaso, era alguien totalmente normal. No era alguien que fingiera ser alegre y pacífico, era alguien que simplemente lo era con toda humildad y sin ningún deseo de demostrar algo. Y ese es un claro ejemplo de alguien que ha encontrado la paz de Dios, que no ocupa tiempo ni inversión mental en querer demostrar algo, sino que simplemente lo es. Gracias. Muchas gracias también. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta con respecto al libro del Perdón y Jesús o a Ken Wapnick o al curso en general? Hola, yo, si puedo hablar, no sé si hay alguien más esperando para hablar. ¿Puedo hablar yo, sí, chicas? adelante, después está Marta. Vale, un beso a todas, que hacía tiempo que nos veía. A ver, es un símbolo, vale, que el Espíritu Santo lo usa como para que nosotros tengamos un ejemplo y podamos, vaya, que tengamos un ejemplo, lo dice bien claro, vale. Pero cuando tú dices, tenemos que mirar nuestra parte oscura con Jesús, si Jesús es un símbolo, ¿qué quieres decir cuando dices mirar? O sea, le pides ayuda, muy bien, Jesús ayúdame, pero Jesús es un símbolo del Espíritu Santo. Ayúdame a mirar mi parte oscura. ¿Me entiendes? Tengo un poco de confusión con esto, como si es, bueno, todos son símbolos, porque todos son símbolos, pero que es un sistema de pensamiento, que es un pensamiento de unicidad. Yo entiendo todo esto y no entiendo cómo me puedo dirigir a este pensamiento de unicidad para que me ayude a mirar mi parte oscura, que es lo que me parece que has dicho. Sí.
Es un símbolo en cuanto a que en realidad es lo mismo que el Espíritu Santo. Podríamos decir que en realidad Jesús no existe, es solo el Espíritu Santo ocupando una marionetita o un muñequito de la imagen de Jesús. Y en sí, el Espíritu Santo ya es una metáfora y no es algo literalmente real. También es un símbolo. Es como decirlo, un símbolo que ocupa un símbolo que a la vez ocupa símbolos de perdón y de milagro. Es todo un símbolo. Arten y Pursa decían, en última instancia, todo es una metáfora excepto Dios. Pero puesto que estamos dormidos, creyendo en la separación y en los símbolos, Dios, podríamos decir, o el Espíritu Santo, se vale de estos símbolos para nuestra ayuda y una ayuda didáctica. Entonces, por ahora, Jesús es tremendamente útil en cuanto que es el Espíritu Santo. Es como ponerle otro nombre al Espíritu Santo o tomar al Espíritu Santo y disfrazarlo de una figurita que llamamos Jesús, porque es algo útil para nosotros en dos sentidos. Primero, que representa un hermano mayor, atento, amable, servicial y bondadoso. Y segundo, porque representa el Cristo que somos todos nosotros. Y esto es también lo que es el Espíritu Santo, la representación del Cristo en unidad con el Padre, el recuerdo o la memoria. De hecho, Ken Wapnick decía que el Espíritu Santo en realidad no existe. Lo que hay es una memoria del amor de Dios que quedó enterrada en la mente del Hijo cuando pareció quedarse dormido. Y es a esto lo que le llamamos Espíritu Santo. Y ahora ocupa una función simbólica porque nosotros necesitamos una respuesta. Y Jesús es solo otro símbolo u otro nombre para hablar del Espíritu Santo. Correcto. Muchas gracias. Gracias también. Y para continuar el tema de cómo ocupamos a Jesús, que es solo un símbolo para que nos ayude a ver la oscuridad, es simplemente mirar nosotros mismos la oscuridad sin juzgarnos por ella, sin hacerla real, sin proyectar la responsabilidad, sin condenarnos, sin justificarla, sin salir huyendo, sin disociarnos. Si cumplimos todos esos requisitos, vamos más allá de todas nuestras defensas y simplemente miramos el problema tal como es. Esto es lo que es literalmente mirarlo con Jesús o con el Espíritu Santo, porque ya lo estamos mirando sin el ego. Y automáticamente cuando lo miras sin el ego, le permites a Jesús o al Espíritu Santo que lo mire junto contigo para luego reconocer su total falsedad, la falsedad de esta oscuridad, que en realidad es el error en la mente de haber elegido al ego. Reconoces que no tiene sentido ni realidad y cae por su propio peso o desaparece en la nada de donde provino. Correcto, muchas gracias. Igualmente. Por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan bien ahí? Ujú. Sí, perfecto. Súper. Bueno, darle las gracias a todos por la instancia, a Ítzaro también, a todos. Ítzaro, hermano, mi pregunta tiene que ver con esto que mencionabas de Ken Watney, de que desde tu visión considerabas que estaba iluminado cuando Jesús en el curso se refiere a ser un maestro de igual calibre que él. Mi pregunta en el fondo es cuando uno llega como a la comprensión total y a encarnar la verdad misma y la realidad y todo, cuando Jesús se refiere a ser un maestro de igual calibre que él, yo tengo la noción y la visión de que ser del mismo calibre de Jesús es como llegar a ser igual de, o sea, como hacer, no sé si todo lo que él hizo, porque al final cada camino es altamente individual, pues, pero no sé, quizás me quedo como con una imagen de Jesús demasiado extraordinaria y eso no quiere decir que Ken Watney no haya podido estar iluminado. No sé si entiendes mi pregunta. Sí, mi hermano, entiendo perfectamente tu pregunta. Cuando Jesús dice que vamos a llegar a ser maestros de igual calibre que Él, hace referencia a su función. Él, al aceptar totalmente el Espíritu Santo en su mente, aceptó lo que también llamamos el principio correctivo o la expiación, que se escribe con mayúscula en el curso. Jesús nos dice que cada quien que acepte totalmente la expiación para sí mismo pasa a formar parte de la expiación. Esto es decir lo mismo en otras palabras. Ser maestro de igual calibre que Él, que Jesús, es lo mismo que pasar a ser parte o formar parte de la expiación del principio corrector. Es solo eso, ser el principio corrector. En otras palabras, ser el Espíritu Santo, ser el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que corrige, o
el representante del amor de Dios es el principio correctivo. No tiene que ver con la pantalla, tiene que ver con la butaca, ocupando esta alegoría de la sala de cine que ocupaba Ken Wapnick. No tiene absolutamente nada que ver con las formas, sino con la mente. No tiene que ver con la película, sino con el espectador de la película, que somos todos como la mente. Jesús no tenía un rol en el cuerpo, tenía un rol en la mente. Su rol fue simplemente aceptar la corrección para sí mismo y ahora pasa a ser formar parte de la corrección. Es decir, Jesús es la corrección o la expiación, tal como él lo dice en los primeros capítulos, porque es el Espíritu Santo. Y cada quien que practique el perdón hasta el final y despierte del sueño será el Espíritu Santo. Ahora, esto sigue siendo una metáfora porque tampoco forma parte de la realidad del conocimiento, pero es una forma de entender que todo aquel que despierta pasa a identificarse con la mente de Cristo y el Espíritu Santo representa esa mente de Cristo y puede valerse de los símbolos. En este caso se vale del símbolo de Jesús, pero también se puede valer del símbolo de Arten, de Pursa, de Ken Wapnick, del Buda, etcétera, de cualquiera que haya cumplido su papel correctamente hasta el final y haya aceptado la expiación. En otras palabras, ser maestro de igual calibre que Jesús es tener una mente en perfecta paz. No tiene que ver con mover formas en la pantalla, tiene que ver con haber deshecho todo el ego en la mente y quedarse solo con el Espíritu Santo. El resultado es paz, paz interior. No puede haber algo más que la paz interior. Y en ese estado te das cuenta de que nada en el mundo de la pantalla, de la película, el mundo de las formas tiene significado. Es todo neutro y no tiene ningún sentido nada de lo que hagas ahí. No quiere decir que al final de tu vida, cuando tú estés iluminado y sigas con una percepción, pero totalmente correcta, no puedas hacer algo en el mundo. Por supuesto que sí, vas a respirar, caminar, comer, reír, conversar, hablar, o quizás algunas de esas y otras no. Sí, vas a seguir haciendo cosas, pero todo lo que hagas va a ser neutro. Y muy probablemente tu conducta sea algo que el mundo juzgue como amoroso, servicial, tierno, tal vez, a ratos gracioso, tal vez, quién sabe, pero no le vas a dar ningún valor ni significado a la conducta o a la forma, sino que le vas a dar todo el valor y el significado al contenido de paz interior. Y eso es lo fundamental del perdón. El perdón no es para arreglar el mundo o los cuerpos, sino para despertar del mundo de los cuerpos. Hermano, te entiendo y muchas gracias por la información, es de mucha utilidad. Pero, por ejemplo, Me Jesús que alegro, llegó pues. como, de verdad, muchas gracias. Pero, por ejemplo, Jesús que llegó a un punto como o sea, de tal magnitud que fue capaz de entregar su cuerpo al servicio y al plan de Dios, a la voluntad de Dios y de crucificarse. Eh, Eso es porque simplemente ese fue su camino y así fue. O, por ejemplo, sería igual con otra persona que desea iluminarse y ponerse a tal grado de servicio por la expiación. Mira, qué buena pregunta. Esto se puede entender en dos contextos. El primero es que sí, Jesús supo lo que iba a ocurrir con su cuerpo y lo aceptó porque entendió que era una oportunidad para dar una lección a todo el mundo. No una lección de martirio y sacrificio, sino una lección de que el pecado y el daño son imposibles. Segundo, él no se lo tomó en serio. Él sabía que todo aquí era neutro y él no veía ninguna diferencia entre estar clavado a una cruz o estar bañándose en una playa. No veía ninguna diferencia entre uno y otro. Era todo la misma mentira para él. Y esa es la razón de también por qué no sufrió ningún dolor. A pesar de que estaban maltratando muy gravemente su cuerpo, él no sintió absolutamente nada. De hecho, se dice que cuando un soldado romano le atravesó una lanza en las costillas, Jesús lo miró con una infinita bondad y el soldado romano se enfureció y le dijo, ¿por qué no sientes ningún dolor? Y él lo miró y le dijo, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Y de hecho, no puede sufrir esa mente porque no se toma en serio nada del mundo de las formas. Y no le interesa si le toca de pronto estar crucificado, clavado en una cruz, o estar simplemente sentado en su casa bebiendo té. No va a haber ninguna diferencia entre ningún escenario, porque todo aquí es la misma mentira. Así que no es que alguien que se ilumine y llegue a esta altura tenga que pasar por algo así. De hecho, Jesús nos dice,
que nos podemos valer. En el comienzo del capítulo 6 del texto, en el mensaje de la crucifixión, nos dice que esa fue la enseñanza extrema, entre comillas, y ocupa el término extremo porque nosotros creemos que es algo extremo, para él no era nada. Pero fue una lección extrema de enseñanza de perdón, pero no es necesario que todos pasemos por lo mismo, si bien nos podemos valer de su ejemplo para las pequeñas pruebas que nos toquen leer, que nos toquen pasar. Ahora, no hay ni grandes pruebas ni pequeñas pruebas. Todas las pruebas, entre comillas, son la misma ilusión. De hecho, ni siquiera hay pruebas en dos sentidos. Primero, porque todo aquí es una mentira. Y segundo, porque nada de por sí es una prueba de perdón. Lo que hace que algo sea una prueba de perdón es que se haya proyectado culpa en ello. De hecho, lo que pasó a Jesús ni siquiera fue una prueba de perdón para él porque él ya lo había perdonado todo. ¿Hay alguna pregunta? Estabas con la mano levantada, Mari. ¿Hay algo más? Creo que no hay ninguna pregunta más. Ok. Mi hermanita, ¿puedo tomarme un minutito para pasar un aviso? Por favor, claro, sí, por supuesto, Ístaro. Muchas gracias. Gracias también. En septiembre 12, 13 y 14 voy a hacer un retiro de 3 días en Santiago de Chile. Están todos invitados. Va a ser con el tema El perdón siempre está justificado. Va a ser un retiro intensivo. Ya hay como unas 46 personas anotadas, vienen de muchas partes. Va a ser un evento grande. Y luego de eso me voy para España y voy a tener eventos en Alicante el 27 y 28, un taller de 2 días. Luego creo que es el 3, 4 y 5, un retiro residencial cerca de Valladolid, en Palencia. Luego de eso es el 11 y 12 parece, un retiro en Barcelona. Después de octubre, todo esto. Después el 17, 18 y 19, un retiro en Mallorca, Palma de Mallorca. Y finalmente, 25 y 26 de octubre, un taller de 2 días en Madrid, en la casa de Pepa, que está aquí presente también, que ha sido muy amorosa. Así que tengo todos esos eventos. Si alguien quiere anotarse en alguno, me manda un mensajito. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber acudido a nuestro llamado. Gracias por tan hermosa conferencia que nos has dado. Todas estamos muy agradecidas y, y pues cualquier mensaje que quieras pasar para que te ayudemos a publicar, encantadas. Muchísimas gracias, mi hermanita. Gracias por la invitación y por el cariño. Gracias. Y también abierto a cualquier invitación que me hagan posteriormente, cuenten conmigo. Perfecto, muchas gracias. Normalmente nosotros hacemos la primera charla para la apertura del libro y después hacemos otra charla para cuando cerramos bueno, cuando terminamos de leer el libro. Y este es uno de los primeros libros que leemos de Kenneth y yo creo que vamos a continuar leyendo a Kenneth durante todo el año que resta. Sí, se los recomiendo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Ísaro. Muchas gracias, muchísimas Ahí nos gracias. vemos. Ahí Muchas nos vemos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Besitos. Gracias. Chao. Adiós. Vale. Chao. Besitos. Gracias. Chao. Gracias. Nos Adiós. vemos. Gracias, chicas. Y gracias, Ícharo. Ya Gracias. todo Un esto queda abrazote. en Gracias, muchas gracias a todos. sí, Ujú. gracias. No se te escuchó, Beatriz. Que todo queda grabado Gracias, hermanitos. en nuestras Ujú. reuniones. Si es que quieren asistir, son todos los, bueno, no todos los viernes, pasado un viernes a esta misma hora. Dentro de 2 viernes, bueno, El 25. el 25 vamos a iniciar la lectura del libro. Quien Ujú. quiera está bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias a todos.
Gracias. Gracias por Muchas tanto. Qué gracias. hermosura de plática, divina. Gracias. Gracias. Gracias, Itztaro. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias para todos. Hasta el... Chao. Chao, chao.